que describe la aorta abdominal solamente son dos: las arterias diafragmáticas inferiores, también llamadas frénicas inferiores, y las arterias lumbares. Estas son 4 pares de arterias lumbares, serían el equivalente de las arterias intercostales. En las ramas viscerales, las impares van a ser 3: tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, que se distribuyen por tracto digestivo. Y las pares van a ser otras 3: capsulares medias, renales y gonadales. Las gonadales, según el libro que hayan revisado, la nomenclatura puede llamarlas como genitales o espermático-ováricas, ya que llevan un nombre diferente en el varón y en la mujer. La información que vamos a revisar en este momento pues nos va a ayudar a realizar una organización de los ramos de la aorta abdominal. Recuerden siempre que los ramos de la aorta abdominal, los ramos arteriales, antes de la aorta, los ramos arteriales se dividen en colaterales y terminales. Entonces nosotros con esta información podemos realizar un cuadro donde podamos dividir los ramos de aorta abdominal, ahora sí, en parietales, que acabo de decirle que son 2, y en viscerales, que se dividen en impares, que son 3, y pares, que son otras 3, ¿de acuerdo? Y podemos completar pues las ramas colaterales de estos ramos principales de la aorta y sus subdivisiones. ¿Bien? Vamos a identificar en este cuadro. Si se dieron cuenta con eso que se describió ahí, ustedes van a poder completar la información acá de su cuadrito. Entonces ahí les dice, tienes ramos parietales y son 2, aquí deben de ponerle no. Y luego tienes ramos viscerales y se dividen en impares y pares, y son 3 y 3. ¿Sí? Ahora, cuando les habla de las impares, les dice que está tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, una por cada cuadrito. ¿Cuál es la trampa de esta tarea? Que en esta tarea viene cuadritos para que pongan todas las ramas. Entonces, en este cuadro yo tengo que poner específicamente a la arteria que va a dar origen a la hepática. Entonces, si la hepática nace de la mesentérica, aquí va mesentérica. Si no nace de la mesentérica, entonces aquí no puedo poner mesentérica, ¿vale? Aquí debo de poner la arteria que me origina a las cólicas derechas. Y acá, pues a la que me sobra. Igual en esta parte. Aquí debe de ir la hermana de la hepática que origina a las gástricas cortas. Y acá la que me sobra. ¿Vale? Aquí, las ramas que están aquí, en esta debe de ir a la arteria que origina la gastroepiploica derecha. Y acá las otras 2. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, este cuadro tiene trampa. ¿Para qué? Para que ustedes pongan específicamente la información, o más concretamente la información, no divaguen y no se pierdan. ¿Para qué? Para organizarla toda, porque luego les preguntamos en el examen parcial, menciónenme los 3 ramos derivados del tronco celíaco, y pues allá andan inventándome las que están acá y no las que son directas del tronco celíaco. O cuál es la rama de la aorta que irriga o que nace en tal punto o en tal lugar. Entonces, este cuadro nos va a ayudar a identificar. La información que viene en el audio les describe toda la aorta, ¿sí? Para que puedan complementar toda esta información para enviar la tarea. La tarea se envía la próxima semana. Entonces tienen bastante tiempo para escucharlo y presentarlo, pero por favor no lo dejen a la ligera. ¿Por qué? Porque en la parte de vísceras, ahorita que vayamos viendo vísceras, la irrigación para las vísceras de cavidad abdominal debe de ser bien exacta, con nombre, apodo, apellido y cómo le decía a su mamá cuando estaba chiquito y estaba tomando biberón, ¿sí? Así debemos de poner la parte de la irrigación, y es parte de lo que se pregunta con mayor frecuencia en los exámenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿dudas con esa tarea que les envié? No, doctora. ¿No?
andarme yendo a platicar con el doctor Rosales. No es cierto, porque no me rescataron con el doctor Rosales por su culpa y por su culpa el otro día, que no les di la clase. Vamos a iniciar la parte de abdomen, o la íbamos a iniciar desde ese jueves, la parte de abdomen. ¿Sí? ¿Vale? O miércoles, ¿o qué era? Viernes, ya ni me acuerdo. Entonces, desde ese día vamos a iniciar la parte de abdomen. Y les voy a pedir permiso para empezar yo, porque luego ando cambiando y luego ya no me perdemos más tiempo. En la parte de abdomen, el primer tema es músculos y luego formaciones aponeuróticas de los músculos del abdomen. Y después vienen vísceras abdominales. Dentro de las vísceras abdominales hay dos temas que son los dos temas más largos de cavidad abdominal, que es estómago e intestino delgado. Esos voy a hablar de ellos yo, entonces les voy a pedir permiso para primero empezar yo y luego les siguen ustedes. ¿Sí? ¿Vale? Para que ya después las expos con ustedes pues vayan de corrido. ¿Algún inconveniente? No, doctor. No. Vale, pues entonces déjenme abro estómago e intestino delgado. Un poquito. Por favor. O el minotauro, búscalos para que los leas. Ah, pues por eso búscalos para que los leas. Ah, no te creas, no me tus libros, no. No, pues no lo he dicho, eso es más. Búscalos a lo mejor en tu tablet, a ver si abre, a ver. No trae ni pila tutor con la carga. No, pues después, checa pues qué otra cosa puedes leer. Hay que buscarte esos libros de historias griegas, mitología. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con las vísceras de la cavidad abdominal. Estas vísceras, cuando lleguemos al tema del peritoneo, nos van a comentar que están cubiertas por el peritoneo que cubre la pared del abdomen y envueltas dentro de este. El peritoneo nos divide a las vísceras en dos tipos de vísceras: vísceras peritonizadas o intraperitoneales y vísceras no peritonizadas o extraperitoneales. De las vísceras peritonizadas pues tenemos prácticamente todo tubo digestivo. El estómago es intraperitoneal, el yeyuno e ilion del intestino delgado son intraperitoneales, intestino grueso, solo la parte del recto y ano ya no son intraperitoneales, y algunos de los anexos también son intraperitoneales. ¿Sí? Entonces vamos a revisar, gracias, estas vísceras. Y aquí la revisión de vísceras pues sí debe de ser muy conscientes de que la cantidad de vísceras que tenemos en cavidad abdominal son muchísimas. Y los dolores de pancita son de las consultas más frecuentes que vamos a tener nosotros en las unidades médicas. Y aquí es donde viene el problema. En cavidad abdominal están todas las vías toda la vía digestiva, o sea, parte inferior del esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon, recto, ano. Están sus anexos, que incluyen el hígado, el páncreas, las vías biliares, la vesícula biliar dentro de estas vías biliares, el vaso, que ya no es de digestivo, pero también está ahí, riñones, uréteres, pelvisilla, la vejiga cuando está llena, el útero cuando está gestante. Todos estos elementos, además de los grandes vasos, están contenidos dentro de cavidad abdominal. Y si un paciente llega a consulta con nosotros,
va a llegar con un dolor y lo primero que debemos nosotros de pensar es qué víscera está causando ese dolor abdominal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me duela el estómago, a que me duelan los intestinos, a que me duela el riñón. ¿Sí? Todo se refleja, o el apéndice, todo se refleja como dolor abdominal. Y si, por ejemplo, ahí donde se está agarrando la panza fuese el cuadrante superior derecho o el lado derecho, simplemente el lado derecho, pues en el lado derecho yo, para causarme el dolor, tengo al colon, y un gas atrapado en el colon puede causar dolor. Puedo tener intestino irritable, una colitis, eso puede causar dolor. Puedo tener una inflamación del apéndice, apendicitis, eso causa dolor. Una obstrucción e inflamación del páncreas, eso puede causar dolor. Una inflamación del hígado, una hepatitis, causa dolor. Piedras en la vesícula biliar, causa dolor. Cólico renal del lado derecho, causa dolor. Pielonefritis, causa dolor. Hidronefrosis, causa dolor. Entonces, todos los elementos pueden causar dolor en la pared abdominal, o más bien en la pancita, en el dolor abdominal. Entonces, yo debo de buscarle cuáles son las causas específicas del dolor. En esto, pues la anatomía es base, porque la anatomía es la que nos va a decir, bien, del lado derecho tienes estas vísceras, del lado izquierdo tienes estas, arriba tienes estas y abajo tienes estas. Para que después, a través de la exploración física, que incluye palpación, percusión y auscultación, pues nosotros podamos identificar o más o menos orientarnos a cuál sería la víscera que está afectada o que se encuentra dañada. Para esto nos ayudamos de la topografía abdominal, que es una tarea que les había dejado la semana pasada y les iba a explicar la semana pasada, pero por andar con el doctor Rosales ya no les expliqué. Bien, ahorita les explico. La topografía abdominal se refiere a la división de la pared anterolateral del abdomen en 9 regiones. Estas 9 regiones me van a ayudar a ubicar por regiones las vísceras, para así, si yo tengo dolor específicamente en una de estas áreas, hipocondrio derecho, pues yo de todas las vísceras que están en cavidad abdominal puedo identificar exactamente a qué víscera corresponde el dolor. ¿Bien? La división en regiones topográficas para el abdomen va a ser en 9, en nonantes. Y utilizamos como referencia 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, a manera de hashtag. ¿Sí? De las horizontales, la superior es la línea que pasa por el extremo anterior entre la 9ª y la 10ª costilla, de un lado y del otro. Y la inferior es la línea que pasa a la altura de la cresta ilíaca, específicamente la espina ilíaca anterosuperior. Y luego tenemos 2 líneas verticales. Las líneas verticales van a pasar en el tercio medio del ligamento inguinal o a la altura de la línea medio clavicular, tocando el reborde costal. Esto nos divide en 9 espacios, que son en la línea media, epigastrio, en la parte del centro, mesogastrio, en la parte de abajo, hipogastrio. Y a los lados, pares bilaterales, están hipocondrios, es derecho e izquierdo, flancos, derecho e izquierdo, y fosas ilíacas o regiones inguinales, derecha e izquierda. Esta división en regiones abdominopélvicas o regiones abdominales es la más utilizada en la clínica porque tiene menos vísceras para hacer su descripción y para ubicar. ¿Por qué menos vísceras? Por ejemplo, en el hipocondrio derecho está el hígado, está el fondo de la vesícula biliar, está el ángulo cólico derecho, está el riñón del lado derecho junto con su pelvisilla renal derecha y un pedacito del duodeno. Y si hablamos de regiones o zonas más amplias, pues aumento la cantidad de vísceras. Ahí mi diagnóstico para un dolor de este tipo puede ser colitis por el ángulo cólico derecho, pancreatitis porque está el páncreas, piedras en la vesícula porque está la vesícula, hepatitis porque está el riñón, piedras en el riñón o hidronefrosis a nivel del riñoncito porque está el riñón. Entonces, si se dieron cuenta, son 1, 2, 3, 4 riñoncitos. 5 posibles enfermedades que me dan dolor en esa área. ¿Bien?
La siguiente forma en la cual estudiamos la pared abdominal es a través de cuadrantes abdominales, cuadrantes topográficos. Estos utilizan como referencia dos líneas. Una línea mesumbilical transversal que divide al abdomen en superior e inferior y una línea media sagital que va desde el apéndice sifoides hasta sínfisis púbica pasando por el hombro. ¿Sí? Esta divide en 4 espacios, cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Esto en la parte clínica no es tan útil. ¿Por qué? Si hablamos del cuadrante superior derecho, está hígado, vesícula biliar, vías biliares, estómago, duodeno, páncreas, ángulo cólico derecho, colon transverso, asas de intestino delgado, y atrás de esto pues está el riñón derecho, la pelvisilla derecha y el uréter derecho. Si se dan cuenta son más vísceras, y al haber más vísceras pues más diagnósticos, y pues eso amplía mi posibilidad de errar el diagnóstico diferencial de un paciente. ¿Sí? Para los que no alcanzaron a notar cómo iban las líneas del hashtag o los límites para el hashtag, aquí están los límites: superior e inferior y las verticales. ¿Sí? Ay, perdón. Esta es la parte de su tarea. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en su tarea? Pues me van a poner por cada una de las regiones qué estructuras, qué vísceras o qué partes de las vísceras están en cada una. Por ejemplo, en la fosa lumbar derecha o flanco derecho está el colon ascendente, la parte inferior del riñón del lado derecho y el uréter. En el lado izquierdo, colon descendente, parte inferior del riñón izquierdo y el uréter. ¿Sí? Entonces, así por cada una de las regiones me van a entregar su tablita. Formato no hay. Entonces el formato es libre, pero tiene que ser pues las 9 regiones con el órgano o la parte del órgano que está en ese espacio topográfico en específico. Para los cuadrantes también viene la tabla en el MOR, pero esta pues no es parte de su tarea, es nada más para que identifiquen qué vísceras están en cada uno de los cuadrantes. Poco funcional si hablamos de la clínica. ¿Sí? Y ahora sí vamos con el órgano como tal. Nada más déjenme agarrar un poquito de agua, pero un segundito. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, vamos con la parte que corresponde al estómago. El estómago corresponde a la cuarta porción del tubo digestivo. La primera es boca, la segunda faringe, la tercera esófago y estómago pues sería la cuarta. En la topografía abdominal está ubicado en epigastrio, esta porción, e hipocondrio izquierdo, esta porción. ¿Sale? Dentro de la cavidad abdominal se sitúa por debajo del diafragma del lado izquierdo, en un espacio que se llama fosa subfrénica izquierda y corresponde a la región celíaca. La región celíaca es el área de vísceras de cavidad abdominal que se encuentran irrigadas por el tronco celíaco. ¿Bien? Este mide 25 centímetros de longitud, 12 de ancho y 8 de espesor. Y es un órgano que tiene una forma de J, a la cual
cual se le diferencian una porción vertical y una horizontal. Cuando está vacío se ve un poco mejor la forma de J. Aquí está la porción vertical, 2/3 partes, y esta es la porción horizontal, 1/3 parte de la misma. ¿Sí? Cuando está lleno tiene un aspecto más bien como de un saquito, semejante al saco de una gaita. ¿Vale? Tiene una capacidad de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Traducción, pues sí cabe bastante alimento. Bien, ahora, recuerden que es músculo, es un órgano muscular. El músculo es entrenable, por lo tanto puede ser variable esa capacidad. Algunos estómagos pueden recibir menos alimento, algunos estómagos pueden recibir mucho más alimento. ¿Sí? En su morfología, de acuerdo a la forma de J que tenemos, en la forma de J que tenemos va a describírsele porción vertical y horizontal, como les mencionaba, según la J, pero a estas porciones vertical y horizontal se les estudian una cara anterior y una posterior. Si vemos la imagen que está acá abajo, esto es la cavidad del estómago, esta es la bolsita. Entonces tienen esto amarillo, que es el epiplón menor en el lado derecho para su borde derecho, y acá su borde izquierdo. ¿Sí? Entonces las caras en estas dos porciones van a estar limitadas por eso: borde derecho curvatura menor, borde izquierdo curvatura mayor. Y entonces vamos a tener esto, esta es la cara anterior. Esta cara anterior va a estar tanto en la porción vertical como en la porción horizontal. Y luego tenemos acá atrás esto es la cara posterior, también va a estar presente en la porción vertical y en la porción horizontal. Tenemos dos curvaturas que representan a sus bordes: borde derecho curvatura menor, borde izquierdo curvatura mayor. Igual dos orificios que son aquí y acá. El superior conecta con el esófago, se llama orificio esofágico o cárdiaco, y el inferior con el duodeno, se llama orificio pilórico o duodeno. ¿Bien? Ahora, una vez identificado que tienen cara anterior y posterior, la porción vertical del estómago está dividida en tres porciones por culpa del surco del cardias o la incisura del cardias, que está aquí. Desde aquí sacamos una línea transversal para que me divida toda mi porción vertical en dos superficies. Lo que está por encima de esa línea es la porción del fundus gástrico y la que está por abajo es la porción del cuerpo del estómago. ¿Sí? Y luego tenemos el ángulo o ángulo de la extremidad inferior del estómago o surco angular, y de aquí vamos a sacar dos líneas: uno que vaya a la curvatura mayor del estómago, su extremo inferior, y otro que vaya a la parte derecha de la tuberosidad menor. ¿Sí? Estas dos líneas me van a dividir en la porción horizontal en dos. Una es el antro pilórico, que es triangular, es la entrada previa al píloro, y otra es el conducto pilórico, que es pues tubular. ¿Sí? ¿Vale? Eso en la porción vertical. Ambas superficies con sus caras anterior y posterior. ¿Sí? La curvatura mayor del estómago. Esta va a iniciar en la incisura del cardias o surco del cardias. Va a ir primero hacia el lado izquierdo y hacia arriba. Forma una parte prominente que cubre el fondo del estómago. A esta porción prominente se le llama tuberosidad mayor. Luego
desciende por el lado izquierdo del estómago formando su borde izquierdo, baja y cambia de dirección. Y aquí donde cambia de dirección forma la tuberosidad menor del estómago, que cubre la parte del antro pilórico. Sigue hacia el lado derecho y se une al píloro, y ahí termina la curvatura mayor. La curvatura menor pues es más corta, está al lado derecho, corresponde al borde derecho, inicia por debajo del cardias, desciende en el cuerpo del estómago y luego cambia de dirección a la porción horizontal pasando por arriba del antro y conducto pilórico y termina uniéndose al píloro. Esta curvatura del lado derecho es más pequeña que la del lado izquierdo, por eso a la curvatura del lado izquierdo se le llama curvatura mayor y a la del derecho curvatura menor. Los dos orificios pues van a ser límites o zonas de transición entre el estómago y las vísceras próximas. Arriba con el cardias, el límite con el esófago, abajo con el pilo, el límite con el duodeno. ¿Sí? En la parte de las relaciones del estómago es importante considerar principalmente las de la cara anterior y posterior. ¿Sí? Espérenme. Santo, cuántas cosas. Bien. Bueno, les decía, las relaciones a nivel del estómago son importantes durante la exploración física. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar qué es lo que vamos a escuchar y qué es lo que vamos a percutir cuando estemos explorando el estómago. Toda la cara anterior del estómago está orientada hacia la pared anterior. En la parte superior está cubierta por cartílagos costales y costillas desde la 5 a la 9. Y este espacio corresponde al espacio torácico. Aquí va a estar en relación con el diafragma que lo cubre y a través del diafragma esta línea de color más claro o esta banda de color más claro representa el seno pleural costodiafragmático, o sea, una porción de pleura que se mete entre el diafragma y las costillas. Ahí hay líquido pleural. Y además del líquido pleural está la lengüeta del pulmón, que corresponde al borde inferior del pulmón izquierdo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué va a ser importante esto? Porque cuando yo ponga el estetoscopio en esa zona, yo voy a escuchar ruidos respiratorios a esta altura. Y no es que tenga una perforación del diafragma, sino que ahí está la lengüeta del pulmón. ¿Sí? Este espacio donde se encuentran los ruidos respiratorios, al momento de percutirlo, también produce sonido timpánico por la presencia de aire en el espacio. Ahí, toda esta región donde vamos a encontrar ruidos respiratorios y de percusión timpánica se le llama espacio semilunar de Traube. Y la otra parte del estómago está cubierta por músculos de pared abdominal, el higadito, ¿vale? Y en esta zona pues sí vamos a encontrar ruidos gástricos como tal cuando hagamos la exploración física, porque una parte es la que está cubierta por el hígado y todo lo demás está libre, podemos percutirlo y podemos auscultarlo. ¿Sí? Ese espacio donde el estómago sí está en relación con la pared directamente se le llama espacio triangular de la B o triángulo de la B. Ahora, las relaciones en la cara posterior van a ser importantes porque ellas
es el sitio donde descansa el estómago cuando está lleno de alimento. Y todas estas vísceras que están en relación con su cara posterior se les llaman vísceras del lecho gástrico, para hacer como la asociación de la palabra lecho como una cama o sitio de descanso. ¿Okay? Y en estas vísceras vamos a encontrar primero el espacio detrás del estómago, se llama cavidad posterior de los epiplones o bolsa omental, y a través de ella están las vísceras. Incluyen al pilar izquierdo del diafragma, suprarrenal izquierda, riñón izquierdo, la cara interna o cara gástrica del vaso, el cuerpo y la cola del páncreas, también se ven aquí, el mesocolon transverso, que es la parte transparente que se ve aquí, y el colon transverso, y a través de esta conastas de intestino delgado. ¿Sí? Otra vista del páncreas. Las relaciones en curvatura mayor y menor ya no tienen que ver con la parte funcional, pero sí son importantes porque ahí es donde se inserta la serosa derivada del peritoneo. Y en estas, pues vamos a encontrar una curvatura mayor que ya mencionamos, donde el peritoneo forma una hoja doble de peritoneo que se llama epiplón. Se llama epiplón mayor, y este epiplón mayor se subdivide en un epiplón gastroesplénico, que es el que va del estómago al vaso, y un gastrocólico que va del estómago al colon transverso. ¿Vale? Estando así o quedando así unidas la curvatura mayor al colon transverso y al vaso. ¿Vale? Luego tenemos en la curvatura menor otra formación de peritoneo que se une a la curvatura menor. Este es el epiplón menor. Este epiplón menor se abre como si fuese un abanico y se extiende del hígado al esófago, del hígado al estómago y del hígado al duodeno, formando tres porciones en el epiplón menor: epiplón hepático esofágico, hepatogástrico y hepatoduodenal. ¿Sí? Ahora, en el contenido de los dos epiplones, el epiplón mayor, no sé si ven que aquí van puntos azules y rojos. Esto es porque lleva arterias y venas. ¿Cuáles? Pues se llaman arterias gastroomentales o gastroepiploicas, que es lo mismo. Irrigan estómago y epiplón. En el caso del epiplón menor, también aquí van arterias, que son las arterias gástricas, derecha e izquierda. A la gástrica izquierda también le podemos llamar coronaria estomática, y a la gástrica derecha pilórica. ¿Sí? Y en el borde libre, aquí donde está más blanco, va a llevar a la tríada porta. La tríada porta es un conjunto de tres estructuras, que serían conducto coledo, arteria hepática, vena porta. ¿De acuerdo? Los dos orificios, pues nada más nos interesa su localización. El orificio superior del cardiac está situado a la altura del disco intervertebral entre la 10ª y la 11ª costilla, vértebra. Y el orificio inferior o pilórico está situado a la altura de la vértebra lumbar número 1. ¿Bien? Ahora, perdón, mi garganta. La estructura interna. Esta hace referencia a cómo vamos a ver el estómago cuando nosotros metamos una camarita para hacer endoscopía. ¿Sí? Y lo que vemos son tres características principales. Uno, el color que tiene es un rojo vivo, rojo muy intenso debido a su vascularización. ¿Sí? Eso hace contraste con la parte del esófago, donde la mucosa es muy pálida. Entonces hay una línea por ahí en zigzag que marca la diferencia entre aquí para abajo es estómago, de aquí para arriba es esófago. ¿Bien? El segundo detalle que vemos con la camarita es que el estómago está lleno de pliegues, siempre y cuando esté vacío. Pero si lo llenamos de líquido o de aire para poder inflarlo y estudiar bien sus características, estos pliegues desaparecen, solo le permiten mayor capacidad al estómago.
Y el tercer detalle que está ahí es mamelones, que son elevaciones en la superficie mucosa de la pared del estómago. Estos no van a desaparecer aunque estiremos el estómago. Los pliegues sí desaparecen cuando inflamos o rellenamos al estómago. Perdón, mi garganta. Sobre esta superficie, pues todo lo que cubre esta superficie es mucosa gástrica. Y en la superficie mucosa también observamos agujeritos que son criptas gástricas, que ahorita mencionamos bien. Estas características de la estructura interna van a cambiar a nivel de los dos orificios. En la parte del cardias les mencionaba hace un momento que pues va a estar más pálido por la mucosa del esófago y se ve una línea en zigzag que es la línea de transición. Es la unión entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. En la porción del píloro u orificio pilórico vamos a encontrar a la válvula pilórica. Dentro de ella el músculo esfínter pilórico. Es parte de las fibras de músculo liso del estómago y va a tener una función de esfínter, o sea que se va a abrir, va a permitir el paso de los alimentos al intestino delgado y se va a volver a cerrar. ¿Bien? De la constitución anatómica o de la estructura anatómica. Todas las vísceras digestivas, absolutamente todas, cuentan con 4 capas. Una capa externa serosa, una segunda capa muscular, la interna que es submucosa y mucosa. ¿Sí? 4 capitas. ¿En qué consiste cada una de estas? La capa serosa en el estómago está formada por el peritoneo visceral que cubre a la víscera. Y este peritoneo visceral, cuando se reúne a nivel de las curvaturas, forma los epiplones, de los cuales ya habíamos hablado. Epiplón menor es gastrohepático, hepatoesofágico y hepatoduodenal, ¿sí? Con su contenido. Gastrocólico, vamos a irse al ángulo cólico. Gastroesplénico para unirse hacia el vaso. ¿Vale? Y gastrofrénico para unirse al diafragma. ¿De acuerdo? Estos epiplones me piden mi práctica que yo los tenga presentes, sobre todo los que tienen algún contenido. ¿Vale? Debajo de la capa de peritoneo está la túnica muscular. Esta túnica muscular en el estómago está prevista de 3 capas y un plexo nervioso. Una capa de fibras superficiales longitudinales, una segunda capa de fibras circulares y una tercera en asa o parabólica. ¿Sí? Cuando se contrae literalmente deshace los alimentos porque se mueve como si fuera una lavadora chaca chaca. De arriba para abajo, de la periferia al centro y a los lados. ¿Sí? Esto le ayuda a mezclar adecuadamente el alimento, el bolo alimenticio que llegó, con los jugos gástricos, ¿sí? Para que empiece la digestión. El plexo nervioso que se encuentra aquí es el plexo encargado de la inervación intrínseca del músculo, se llama plexo de Auerbach y va a estar localizado entre la capa de fibras longitudinales y la capa de fibra circular. La submucosa sería esta parte de aquí. Esta submucosa es el sitio por donde van a cruzar arterias, venas y nervios que atravesaron las paredes y luego van a llegar a las vísceras abdominales. Las paredes de las vísceras abdominales. En esta porción se encuentran una formación de neuronas que forma otro plexo nervioso, se llama plexo de Meyer. ¿Sí? Entonces, las paredes abdominales todas van a tener un plexo de Auerbach entre los músculos para la motilidad intestinal, peristaltismo, y una
plexo nervioso entre la superficie de las neuronas. Es submucoso o de Meissner y es el responsable de la secreción glandular. ¿Sí? También en la superficie mucosa. Ajá. Ok, por la luz. No sé, ahorita vemos. Perdón, chicos, la túnica mucosa está formada por dos láminas de tejido. Una es el epitelio. El epitelio va a formar glándulas que se hunden o se invaginan al interior de la mucosa. Estas glándulas son las glándulas gástricas, donde encontramos las células principales, parietales, células G, células productoras de moco. Y el extremo abierto de la glándula abre a la superficie mucosa y deja pequeños orificios, los cuales le llamamos criptas o foviolas gástricas. ¿Vale? Debajo de estas glándulas está el corion. El corion va a hacer el tejido conectivo, fibras elásticas y estrelladas que dan sostén a las glándulas. ¿Sí? Existen muchas glándulas, desde el carias al píloro, y se describen de entre 100 y 150 milímetros por cuadrado. Por lo tanto, va a haber muchos hoyitos. Si vemos una fotografía electrónica, así se ve. Cada una de estas bolitas es una célula epitelial y donde están apuntando las flechitas son primero lo blanco son las secreciones de esas glándulas gástricas y la parte negra alrededor serían los orificios de la foviola o fosita gástrica. ¿Vale? Un detalle con las glándulas es que la glándula gástrica va a tener nombre según donde se localice. ¿A qué me refiero? Si están en el cuerpo se les llama glándulas corpóricas. Si están en el fundus, pues glándulas fúndicas. Si están en el cárdias, glándulas cardiales. Si están en el píloro, pues pilóricas. ¿Vale? Pero todas son glándulas gástricas y tienen la misma función: secretar jugo gástrico. El jugo gástrico inicia la digestión química de los alimentos y esto lo hace porque tiene ácido clorhídrico que limpia o esteriliza los alimentos. Tiene factor intrínseco que ayuda con la absorción de vitamina B. Tiene pepsinógeno que empieza a degradar a los péptidos en péptidos de cadenas más pequeñitas. Y tiene células productoras de moco que producen moco para cubrir la superficie de la mucosa. Y este moco protege o resiste la acidez del ácido clorhídrico, por eso no daña la presencia de ácido clorhídrico al estómago. ¿Sí? Con respecto a la circulación arterial, este está irrigado por 5 arterias: gástrica izquierda o coronaria estomaqueal, gástrica derecha o pilórica, gastromental izquierda, gastromental derecha y vasos cortos o gástricas cortas. ¿Vale? Ahora vamos a ver su distribución aquí. Estas son las 5 arterias que tenemos en la descripción del estómago. Vamos a tener primero hacia el lado izquierdo, curvatura menor del estómago, a la arteria gástrica izquierda o coronaria estomaqueal, esta.
Esta arteria va por curvatura menor del estómago, se une a la gástrica derecha, va a dar ramos para la cara anterior del estómago, que son estos, ramos para el fundus, ramos para el esófago, y luego continúa su trayecto para acá y da ramitos cortos en la curvatura mayor para irrigar cara anterior y posterior del estómago. ¿Sí? Ahora, un detalle bien importante, les decía yo al inicio que las arterias se preguntan mucho en la parte digestiva, es que esta arteria yo me la debo de saber hasta la aorta, o sea, gástrica izquierda irriga todo esto, pero gástrica izquierda es rama del tronco celíaco que viene de la aorta, también eso. Y luego esta otra arteria de cambio de color, es la gástrica derecha, es esta. Gástrica derecha va a dar ramos para la cara anterior y posterior del antro y píloro del estómago, y luego va a ir acá como arteria hepática, y luego aquí y acá, ¿sí? A la tronco celíaco y luego a la aorta. Y luego tenemos otra arteria, que son estas chiquitas que están acá, se llaman vasos cortos o gástricas cortas, irrigan el fundus y la gran tuberosidad del estómago. Estas son las que tienen mayor papel en la irrigación del fundus gástrico. Estas arterias nacen de la arteria esplénica. La arteria esplénica es esta que te retuerce como las colitas de los cochinitos, ¿sí? Y esta arteria esplénica deriva del tronco celíaco, ¿de acuerdo? Luego tenemos a las gastroepiploicas. Las gastroepiploicas también suelen ser llamadas gastromentales. Y está primero esta, que es la gastromental izquierda o gastroepiploica izquierda, que estás ahí. Da ramos para cara anterior y cara posterior del estómago y unos pequeños ramitos para el epiplón mayor. Luego, no es cierto, ¿de dónde vienen? Estas gastromentales vienen de la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco. Bien. Y luego está la otra. La otra es la arteria gastromental izquierda o gastromental derecha o gastroepiploica derecha. Esta es esta, se une aquí a la gastromental, sigue todo su trayecto hasta acá. Bien. Pero en ese camino pues ya le dio ramas anterior y posterior al estómago, a la porción del antro y el píloro. Luego pasa detrás del píloro, ¿sí? Y luego se une a la hepática, y luego la hepática va a ser rama del tronco celíaco. Las venas son homónimas a las arterias y van a drenar las de la curvatura menor a las venas gástricas, derecha e izquierda, y de ahí a la vena porta. Y las de curvatura mayor van a ir a la vena esplénica una parte y a la vena mesentérica superior la otra. Nervios. Está inervado por el nervio vago. Tiene inervación intrínseca, acuérdense, el plexo de Auerbach y Meissner. Y la inervación extrínseca se da gracias al nervio vago. El vago del lado izquierdo va a dar un ramo superior para los 2/3 superiores del cuerpo y un ramo medio para el píloro. Y el del lado derecho va a dar ramo para el cardiac, para la curvatura menor, para la porción superior del cuerpo de la uretra, un ramo medio para la cara posterior del píloro y otro derecho para el ganglio semilunar. En esta se ve la inervación intrínseca. Estas son las neuronas que forman el plexo de Auerbach. Son neuronas multipolares, piramidales, y es el responsable del peristaltismo intestinal. Y estas son el del plexo de Meissner. Bien. Las del plexo de Meissner son las responsables de hacer que las glándulas gástricas produzcan jugo gástrico. ¿Sí? ¿Vale?
Esa es la parte de estómago. ¿Y ahora qué? Porque hoy no me están interrumpiendo tanto. Vamos con intestino delgado. Mande. Sí. Ya. Sí. El intestino delgado sería la quinta porción del tubo digestivo. El intestino delgado está dividido en tres partes, que es duodeno, yeyuno e ilio. Esta es la porción más larga del tubo digestivo. Va a ir desde el estómago al intestino grueso. ¿Sí? El duodeno inicia a nivel de la válvula del píloro, ¿sí? En su unión con el estómago, y termina en la válvula ileocecal en su unión con el intestino grueso. Debido a su inserción de peritoneo, el duodeno es una víscera parcialmente retroperitoneal adosada a la pared posterior del abdomen por muchas estructuras, lo que le hace un órgano inmóvil. No puede movilizarse porque está muy fijada a la pared posterior. Y el yeyuno e ilio tienen una formación de peritoneo, que es el mesenterio, que por las características de abanico y la longitud, pues sí le permiten movilizarse, diferenciando al yeyuno e ilio en una porción móvil. ¿Sí? Tiene forma cilíndrica aplanada. Este cilindro va a tener dos bordes y va a tener dos caras. Los bordes son un borde anterior libre y un borde posterior adherente, que el borde posterior pues es donde se inserta toda la superficie del mesenterio, y el anterior libre es el que está proyectado por adelante. ¿Sí? Y las caras pues van a depender de la orientación de las asas. Tenemos asas verticales con caras lateral y medial, como aquí, y tenemos asas horizontales con cara superior e inferior, como aquí. ¿Sí? Vamos a empezar con la descripción del duodeno. El duodeno, chicos, recibe su nombre porque los antiguos anatomistas, cuando lo midieron a través de traves de dedos. Entonces tiene una medida o una longitud de 12 traves de dedo, ¿vale? Y también se le conoce como asa pancreática del intestino delgado porque rodea completamente la cabeza del páncreas, que está aquí. Mide 25 centímetros de longitud y va a ir desde donde inicia intestino delgado, que es en la válvula pilórica o píloro, hasta la flexura o ángulo duodeno-yeyunal, que está aquí. Va a estar situado completamente alrededor de la cabeza del páncreas, proyectado sobre las vértebras lumbares desde la 1 a la 4, y está dividido en dos porciones por la inserción del mesocolon transverso, que está aquí, ¿vale? La parte superior está ubicado en el compartimento supracólico de la cavidad peritoneal y la parte inferior en el compartimento infracólico de la cavidad peritoneal.
considera un órgano fijo un órgano que no se mueve porque tiene gran cantidad de elementos que lo adosan a la pared posterior del abdomen, haciendo que quede parcialmente detrás del peritoneo. Es un órgano que es considerado parcialmente retroperitoneal. ¿Sí? Este está fijo a pared posterior gracias a el músculo de Treitz, que es una formación del músculo liso que procede desde el pilar izquierdo del diafragma. Es también llamado ligamento suspensorio del duodeno. Está también la fascia de Treitz, que es tejido fibroelástico que cubre la pared anterior del duodeno. Están también las fibras del epiplón gastrohepático, la porción libre de este epiplón, donde va la tríada porta que se fija en el duodeno. Y están los vasos y nervios que llegan al duodeno, por ejemplo este que es la mesentérica superior. Este va a formar una estructura semejante a una pinza sobre el duodeno. Va la aorta y cava por atrás, ¿sí? Y luego de ahí se desprende la mesentérica y hace una pinza así o un espacio. Dentro de este espacio va el duodeno, tercera porción del duodeno. Para su estudio, como es una C o un círculo casi completo, se le estudian 4 porciones de acuerdo a su dirección. ¿Bien? La primera porción es horizontal, ligeramente oblicua a la derecha. Esta. Límites aquí es importante, ¿ok? Esta primera porción va a ir desde el píloro en el estómago hasta el cuello de la vesícula biliar, que estaría ubicado acá arriba. Esa es la primera porción. Mide 5 centímetros y esta es la única porción que está peritonizada en el duodeno. Todo lo demás es extraperitoneal y está detrás del peritoneo, por eso se le llama retroperitoneo. ¿Vale? Por dentro se ve así. Liso, dilatado, forma el bulbo duodenal. La segunda porción es descendente, vertical y va a la derecha de la cabeza del páncreas. Este va a iniciar donde terminamos en el cuello de la vesícula biliar y va a descender hasta el ángulo o parte inferior derecha de la cabeza del páncreas. Ese es, mide de 7 a 8 centímetros, 7.58 centímetros. Está situado a la altura de las vértebras L1, L2, L3, pero específicamente de sus apófisis transversas, de los procesos postiformes de las apófisis transversas. ¿Okay? Por dentro se ve así. Tiene muchos pliegues transversales y tiene dos elevaciones que son las canúnculas mayor y menor, las cuales ahorita en la estructura interna le escribimos. La tercera porción es horizontal, es la porción más grande, va a ir colocada por debajo de la cabeza del páncreas, se extiende desde el ángulo inferior derecho de cabeza de páncreas hasta el sitio donde esto, que son los vasos mesentéricos, cruzan encima de la pared del duodeno, ¿sí? Vasos mesentéricos superiores. Mide 10 centímetros y por dentro se ve así, con muchos pliegues circulares. La cuarta porción del duodeno es esta. Esta porción va a ir al lado izquierdo de la cabeza, es ascendente, es vertical. Inicia en el cruce de los vasos mesentéricos superiores y va a terminar en el ángulo duodeno-yeyunal. Es la parte más chiquita, mide 2.5 centímetros y se coloca al lado izquierdo de L2, lumbar 2. Igual por dentro tiene muchos pliegues circulares. ¿Sí?
Bien, en la estructura interna, perdón, aquí es interna, y características especiales. La primera porción, esto es la parte más ancha del duodeno, se llama bulbo duodenal y es la parte que recibe el alimento que pasa del estómago hacia el intestino delgado. Bien. Es lisa, por cierto. En la segunda porción, en la pared posteromedial de el duodeno, de la segunda porción del duodeno, encontramos dos elevaciones. Estas dos elevaciones van a ser denominadas carúnculas o papilas duodenales. Esta es la papila duodenal mayor o carúncula mayor. Tiene forma de volcán y en su centro vamos a tener una elevación que se llama ámpula de Vater. El ámpula de Vater se formó por la unión del conducto colédoco con el pancreático principal o de Wilson. El tejido que lo envuelve va a formar una elevación que es el ámpula de Vater. ¿Sí? Ahí desembocan, ahí terminan estos dos conductos. Y en ese espacio hay un pequeño esfínter que se llama esfínter de Oddi, como el perrito de Garfield, así como se llamaba, Oddi. Este esfínter regula el paso o la secreción de estos jugos hacia el estómago. ¿Para qué me sirve? Para que cuando el alimento llegó aquí y va a pasar aquí, salgan estos jugos y la bilis se emulsifiquen las grasas de los alimentos y el jugo pancreático degrade los carbohidratos de los alimentos y haga péptidos más pequeñitos para que se puedan absorber. Entre más pequeñas las partículas es más fácil que se absorban hacia torrente sanguíneo. ¿Bien? Encima de la carúncula menor, más o menos 2 centímetros, está otra elevación, que es la carúncula menor o papila duodenal menor. Este es el sitio donde desemboca el conducto accesorio del páncreas o conducto de Santorini. Bien. Además de las dos carúnculas, vamos a encontrar dos tipos de características. Vamos a encontrar válvulas coniventes. Las válvulas coniventes son todos estos pliegues transversales que se le ven a la mucosa del duodeno. ¿Sí? Y vamos a encontrar también glándulas de Brunner semejantes al tracto digestivo, la parte de aorta. La parte de aorta, la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, estas glándulas son semejantes a las del estómago y esto es parte ya de intestino como tal. ¿Por qué está diferenciado así? Porque derivan de dos intestinos primitivos diferentes. ¿Sí? Desde el ámpula de Vater, que está aquí, hacia arriba, derivan del intestino primitivo anterior, por lo tanto la irrigación es de arteria hepática y comparte características con estómago. Desde el ámpula hacia abajo, deriva del intestino primitivo medio. Está irrigado por mesentérica superior y pues forma parte de las características de todo tubo digestivo inferior. ¿Sí? Dentro de esta descripción, a las válvulas coniventes hay que ponerles especial atención. Estas válvulas son mucho más abundantes en la segunda porción del duodeno y ya van disminuyendo su tamaño en tercera y cuarta e intestino delgado. ¿Bien? Estas válvulas son como topes en la ciudad, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que cuando el alimento llegue ahí, cuando venga de acá el alimento y llegue ahí, choque con estas paredes y disminuya su velocidad. Se encargan de disminuir el tránsito intestinal, reducen la velocidad con la que cruza el alimento ahí y entonces hace que permanezca más tiempo. ¿Para qué? Para que el jugo pancreático y el jugo biliar lleguen, se mezclen aquí con ese alimento y continúen su proceso de digestión. Sin estos topes, la velocidad de tránsito intestinal aumentaría y entonces así como va pasando va a ir saliendo porque no hay proceso de digestión, no hay absorción de nutrientes, ¿vale? Eso es lo que ocurre cuando hay una diarrea. Debido a la motilidad intestinal por el proceso infeccioso, el alimento pasa aquí como cuando nosotros pasamos las bollitas o los topecitos que están ahí en, ¿cómo se llama? En el TEC regional. ¿Sí? Estas válvulas coniventes empiezan en la segunda porción
porción, pero son más abundantes a partir de la porción inferior de la ámpula de váter y hacia abajo. No se les olviden las carúnculas, aquí les escribí los elementos que drenan en cada una. Y entonces carúncula menor drena el conducto de Santorini, carúncula mayor contiene a la ámpula de váter y desemboca el conducto colédoco y el de Wilson. La irrigación para el duodeno. Ya dijimos que de la ámpula de váter para arriba derivan de la hepática. Entonces son dos. Esta que va acá es pancreático duodenal superior del lado derecho, se divide en ramos anterior y posterior. Y esta que baja aquí es pancreático duodenal inferior derecho, se divide en ramos anterior y posterior, irrigan primera y segunda porción. Para la parte de la ámpula de váter hacia abajo derivan de esta la mesentérica superior. Esta origina esta arteria, que es la pancreático duodenal izquierda. Bien. Da ramos anterior y posterior. A partir de la ámpula de váter hacia la porción terminal, esta es la irrigación. Las venas se llaman igual, o sea, son homónimas. Y estas van a drenar las del lado derecho, superior e inferior, a la vena porta y la del lado izquierdo a la mesentérica superior. Y los nervios van a los ganglios hepáticos y mesentéricos superior. Ahora, el yeyuno y el ilion pertenecen a la porción móvil del intestino delgado. Este no tiene una delimitación en específico, o sea que no existe una estructura, ángulo o algo que separe yeyuno de ilio, pero sí tienen características diferentes, por lo tanto sí se puede decir de aquí a aquí más o menos es yeyuno y de aquí a acá sería ilio. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, esta víscera va a extenderse desde donde terminamos con la otra, el ángulo duodeno-yeyunal, y va a terminar a nivel de la válvula ileocecal, donde termina todo intestino delgado para unirse con el intestino grueso. Mide aproximadamente de 6 a 7 metros de longitud. Esta longitud es muy variable porque la mayoría de los libros toman la longitud en cadáver. Entonces en un cadáver el músculo liso se relaja y se distiende y es más largo. En el vivo está más cortito. De esta longitud, si la dividimos en quintos, 2/5 partes pertenecen al yeyuno y 1/5 parte pertenece al ilio. Digo 3/5 al ilio y 2/5 al yeyuno. Santo Dios, soy mi glucosa anda mal. Bien. Acá, los primeros 2/5 al yeyuno, los últimos 3/5 al ilio. ¿Vale? Su calibre inicia con un calibre de mayor tamaño, de 3 a 4 centímetros, y luego se va a ir reduciendo hasta bajar a 2 o 1.5 centímetros. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que la porción inicial, la parte de yeyuno, tiene mayor calibre o es más ancha, y la parte terminal, la porción del ilio, tiene menor calibre. ¿Bien? Su localización está ubicada en la porción del mesogastrio e hipogastrio. ¿Bien? Inicia su recorrido en el estómago en el lado izquierdo del L2, hace todas las asas, glu glu glu, y termina en la fosa ilíaca derecha al unirse con el ciego. ¿Bien? Al igual que el duodeno, presenta dos caras y dos bordes. Los bordes, dijimos, son anterior o libre y posterior o adherente. ¿Vale? Es donde está el mesenterio. ¿Bien? Y las caras dependen de la orientación de las asas. Si tenemos asas horizontales, pues las caras son superior e inferior. Si tenemos asas verticales, las caras son lateral y medial, o parietal a las laterales y medial a las mediales.
las asas son horizontales y grandes. Y en el ilio las asas son verticales y cortas. ¿Vale? Toda su superficie externa está lisa, igual que en el duodeno. Y está fijo a la pared posterior gracias a una formación de peritoneo que se llama mesenterio. Es un pliegue de peritoneo de 2 hojas que va a ir a fijarse a la pared posterior. ¿A dónde? A esta imagen de aquí. Va desde el lado izquierdo de L1, pasa por delante de cuerpos vertebrales y termina en sínfisis sacroiliaca derecha. A esa zona de inserción del mesenterio se le llama raíz del mesenterio. ¿Bien? A nivel de la víscera, su inserción va a ir en el borde posterior de yeyuno-ilion, empezando en el ángulo duodeno-yeyunal y terminando en la válvula iliocecal. Esta formación de peritoneo mide aproximadamente de 10 a 15 centímetros de longitud y en su interior va arteria mesentérica superior, que es esta, plexo nervioso que la acompaña, linfáticos y tejido adiposo. Y además, pues vamos a ver ramas ahí, cuáles, las cólicas derechas y las intestinales o yeyunales e iliales, ¿bien? O vasos rectos. En su morfología interna, si nosotros metemos una camarita al interior de el estomaguito, del intestinito, vamos a ver 4 características principales. ¿Bien? Estas características son pliegues circulares o válvulas de Kertling, válvulas coniventes, vellosidades, microvellosidades y criptas de Lieberkühn. Estos 4 elementos que se le describen al interior del yeyuno-ilion son los que permiten la absorción de los nutrientes. ¿Bien? Acuérdense que el tracto digestivo está especializado en la absorción de nutrientes a partir de los alimentos. Entonces, jugos gástricos y jugos intestinales, pancreáticos y la bilis se encargan de romper los alimentos y hacerlos más pequeñitos para que puedan digerirse. Y estas estructuras pues son las que van a absorber esos nutrientes después de la digestión. ¿Bien? Entonces todos están especializados en la digestión y lo que hacen es aumentar la superficie para la absorción de nutrientes, ¿vale? A nivel de las células y la mucosa y submucosa de intestino. Los primeros son semejantes a los que tiene el duodeno, o más bien iguales. Se conocen con el nombre de válvulas coniventes, pero también les llamamos pliegues circulares o válvulas de Kertling. ¿Sí? Estos son pliegues transversales que están formados por mucosa y submucosa y forman elevaciones helicoidales o semicirculares. Son los que yo les mencioné como topes en la pared del intestino. La función es reducir la velocidad por la cual el alimento pasa o el quimo va pasando por ahí y van a hacer que la superficie de absorción aumente en un factor de 2. Sobre la válvula conivente tenemos vellosidades. Las vellosidades son las que van a hacer que el intestino se vea como con una cubierta terciopelada, porque parecen pelitos, de una altura de 0.5 hasta 1 milímetro, visibles sin microscopía electrónica. Estos se forman por la mucosa y están más desarrolladas en el duodeno. ¿Sí? Estas vellosidades van a estar formadas por 2 partes. Un núcleo central donde vamos a encontrar fibras de músculo liso, células de sostén, en una lámina propia, el extremo terminal de una arteria, el extremo inicial de una vena y un quilífero. ¿Bien? A esta asa capilar o de tejido capilar y linfático la vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque una vez que aquí se absorben los nutrientes tienen que entrar al torrente sanguíneo o a la linfa. A la linfa pues para la parte de la grasa, torrente sanguíneo, en el extremo venoso para llevarlo al sistema venoso de la vena porta, para que llegue a hígado
y todo lo que llega al hígado, que son nutrientes, pues los almacena si se van a almacenar, los empaqueta para guardarlos o los distribuye. Por ejemplo, las vitaminas, esas no las guarda el hígado, así como llegan, se van para ser utilizadas. ¿Sí? Estas vellosidades aumentan la superficie absortiva en un factor de 10 veces. Luego están las microvellosidades. Estas ya no las vemos a simple vista, porque son modificaciones de la membrana plasmática de las células que cubren la vellosidad. Estas solamente se ven o con microscopía electrónica o con una tinción especial que es a base de ácido periódico de Schiff, BAS, ¿de acuerdo? Y es lo que forma el borde en cepillo de la superficie celular. Estas aumentan el factor de absorción aproximadamente 20 veces. ¿Sí? Y la última son los espacios que hay entre cada vellosidad. En esta imagen histológica, esta es una vellosidad, aquí había otra, entonces este espacio es el espacio conocido como cripta de Lieberkühn. ¿Sí? Esta cripta de Lieberkühn es una invaginación del epitelio y la lámina propia de las vellosidades, o sea, están alternados, elevación vellosidad, hundimiento cripta, elevación vellosidad, hundimiento cripta. Estos hundimientos van a formar glándulas tubulares simples o ramificadas, que son las responsables de la secreción de jugo intestinal. Están formadas por células absortivas para absorción de nutrientes, células caliciformes productoras de moco, células regenerativas, células NES y PANET, que son propias del intestino delgado. Ahora, esta se supone que iba más adelante, pero estas son las características que me permiten a mí diferenciar yeyuno e hilo. El yeyuno tiene una coloración más roja porque está más vascularizado. El hilo es más pálido porque tiene menos vascularización. El calibre en el yeyuno es más grueso, dijimos que inicia en 4, en el hilo es más delgadito, termina en 1.52. Longitud es más largo el hilo. El yeyuno solo corresponde a 2/5 y el hilo correspondería a 3/5. La pared de la víscera en el yeyuno es más gruesa, 1 centímetro. En el ilio es fina y delgada. La dirección de las heces intestinales de yeyuno son horizontales, ilios son verticales. Y la vascularización, todo esto tiene que ver con vascularización. Es mayor en el yeyuno, por lo tanto forma vasos rectos más largos y arcos vasculares de gran tamaño. En el ilio es menor, por lo tanto tiene vasos rectos más cortos y múltiples anastomosis que no son tan grandotas o tan altas como en el yeyuno. ¿Sí? En el yeyuno hay poca cantidad de grasa mesentérica en su pared y pocos vasos linfáticos o placas de peña. Y en el ilio no, hay gran cantidad de grasa mesentérica en su pared y el tejido linfático es muy abundante y forma las famosas placas de peña. La irrigación para yeyuno y ilio, les decía que es muy abundante en el yeyuno y escasa en el ilio. Está dada por un total de 15 a 20 arterias. Estas arterias son estas. Derivan de la arteria mesentérica superior y estas van a dividirse en yeyunales e ileales. Las yeyunales irrigan al yeyuno, las ileales irrigan al ilio. Y además de estas, pues reciben en su unión arriba al arco pancreático duodenal, que es el que irriga la última porción del duodeno y va a caminar hacia yeyuno. ¿Sí? Las venas van a formar a la vena mesentérica superior, que es esta. Se forma por la unión de todos los vasos rectos. Me regresé. La inervación, al igual que el estómago, se divide en intrínseca y extrínseca. La intrínseca, plexo de Auerbach y Meissner,
Auerbach es para el músculo, peristaltismo, Meissner para la glándula, secreción glandular. Y la extrínseca es de los nervios que vienen de afuera. Los simpáticos del esplácnico mayor, que llegan al plexo semilunar y forman